tenemos que cuidarnos, y cuánto y más no cuidar nuestra comunión o nuestra búsqueda con el Creador. Entonces, en este día vamos a hablar de este tema que se titula En búsqueda de Dios. Tenemos que entender que solo hay un Dios verdadero, no hay varios, solo existe uno, se llama Yahvé o se llama Jehová. Está escrito en el Salmo 83, 18 y en varias partes de la palabra de Dios. Jesucristo mismo habló de este Dios todopoderoso. Él es un espíritu y por eso no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Todo lo que es espiritual lo podemos sentir. Nos ama mucho, nos quiere mucho a nosotros y quiere que nosotros también lo amemos y lo reconozcamos sin ser forzados ni nada. Por eso nos dio el libre albedrío. Entonces, a través del libre albedrío tenemos que conocer y buscar a Dios. También quiere que amemos a las demás personas, que nos llevemos bien con las demás personas, que entendamos a las demás personas que nos rodean, que no seamos egoístas y pensemos que nada más nos importamos nosotros, sino que existe gente a nuestro alrededor que tiene más carencias, que tiene más dificultades para sobrevivir, más dificultades para entender lo que está pasando y que debemos ayudarlos. Y cuánto y más ayudar al que está gravemente enfermo, al que no tiene para comer, al que no tiene para vivir, pero sobre todo también al que está alejado de conocer a Dios, de que tenga una búsqueda por este Dios todopoderoso que tenemos. Esto está en Mateo 22, 35, 40. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de Él, porque Él lo creó todo. Y dice su palabra, yo, tu Dios, te podré perdonar todo, menos que reniegues de mi Espíritu Santo. Eso es muy importante. Yo he encontrado gente que se expresa muy mal de Dios, hasta con groserías, incluso dentro de la misma familia. ¿Sí? Y eso es una gran maldición, es un gran problema, y los cohíbe, les corta el camino de la búsqueda de Dios. Miren, Dios nos informa de sus propósitos, porque es un Dios bastante amoroso. Ciertamente revela sus propósitos a las personas sinceras que lo buscan. Para buscar a Dios tenemos que ser sinceros. En primer lugar, reconocer que existe un Creador, que nos mandó a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros, y que nos dejó su Espíritu Santo para que lo invoquemos y nos ayude. Entonces, es tan amoroso Dios que nos mandó a su Hijo Jesucristo. Si tan amoroso es que manda a su Hijo Jesucristo para que entendamos que debe haber salvación. Imagínense lo que sufrió Dios al ver cómo sacrificaron a su Hijo. Como les digo, es un Dios muy amoroso, ciertamente nos revela sus propósitos a las personas sinceras que lo buscan de corazón, provee a los humanos inquisitivos las respuestas a preguntas, como por ejemplo, ¿por qué ha permitido el sufrimiento? ¿Sí? La Biblia dice, si tú lo buscas, Él se dejará hallar por ti. Existe un Dios en los cielos que es un revelador de los secretos. El Señor soberano Jehová o Yahvé no hará ni una cosa a no ser que haya sido revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Por eso es que les hemos platicado que el camino de Dios se ha dividido en tres partes o en tres periodos. El inicio, que es el Génesis, pasando por los profetas que está mencionando acá. Luego la segunda parte, que es el nacimiento del Mesías, que es una profecía cumplida, hasta la muerte del último apóstol. Y la tercera etapa y última que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Que es la etapa del libre albedrío. Ya Dios ya hizo todo para que lo busquemos, ya hizo todo para que lo encontremos, y ahora nos depende de nosotros que queramos hacerlo. Que hagamos a un lado el orgullo, la soberbia, el mal entendimiento, la necedad, la terquedad, y que seamos humildes y sencillos en nuestro corazón para que reconozcamos que existe un Dios todopoderoso, pero no un Dios a nuestra conveniencia, no un Dios. Yo he conocido gente que hasta dice que le pide a Dios incluso que le ayude a robar, que le pide a Dios incluso hacerle daño a su prójimo. Ese Dios ni voltea a ver esos pedimentos, ni voltea a ver a esos seres humanos. No es por ahí la situación, ¿sí? Tenemos que buscar a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a buscar? A través de su palabra, que es la Biblia. La Biblia es el mayor libro de todos los tiempos. Esto que les estoy mencionando lo pueden encontrar en Crónicas 28:9 y en Daniel 2:28 y en Amos 3:7. El Señor soberano Yahvé no hará ninguna cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. ¿Por qué habla así? Porque ya todo se reveló, ya no hay nada más que inventar. Mentira
si en alguna iglesia les dicen que son profetas y que les pueden adivinar la vida y que les pueden adivinar todo y los espantan, no es más para que tenerlos fijos en esos templos para sacarles dinero o sobre todo para sacar dinero. Entonces no es posible, no crean en eso. Sí, mentira que haya profecías nuevas como veo en el internet, por eso no se cumplen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se la pasan haciendo profecías y nadie puede ser profeta, ya todo se escribió, ya todo está dicho, incluso dice en Apocalipsis en la parte final, todo lo he dicho y no le quitarás ni un tilde ni una coma a mi palabra. Entonces, claramente está que tenemos que estudiar a los profetas, Elías, Noé, Abraham, Jacob, Job, todos los que han pasado y que están en la palabra de Dios. Entonces, para buscar a Dios necesitamos empezar en el principio, como cuando usted no puede llegar al escalón número 10 si no pasa primero por el 1, el 2, el 3 y el 4. No se puede brincar los escalones, y menos en la palabra de Dios, menos en la búsqueda de Dios. Tiene usted que ir buscando poco a poco los pasos y todo lo que Dios nos quiere decir para que lo encontremos a Él. Como les digo, el registro amoroso y con sabiduría que Él nos dejó es la palabra de Dios, la Biblia. Dios inspiró la inspiró a través de la gente que Él escogió para nuestro beneficio, porque Dios es un Dios de adelantamiento. Él, en lo que nosotros vamos, Él ya fue y vino 10 veces. Él ya sabe lo que va a pasar años después, muchos años después. Él ya sabe lo que tiene que suceder. Y Él nos dejó un libro para que ahí estudiemos y lo busquemos. No hay otro camino. No existe otro camino donde buscar a Dios. Y sin embargo, hay gente que me dice, doctor, pero es que la palabra la han transgiversado, es que la palabra la han cambiado para dominar al hombre. Probablemente en algunas partes quizás sí, pero son muy pocas. Realmente el Gran Concilio no pudo eliminar algo importante, la esencia del Espíritu Santo de nuestro Señor en su palabra. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y le pedimos, hay un secreto. El secreto es pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra. Inmediatamente sentimos esa fuerza que entra en nosotros para entrar en contacto con Dios. Algo que ningún libro sobre la faz de la tierra hace. Ni siquiera los más grandes libros de poesías o de poetas tan extraordinarios que hay. La palabra de Dios es inequívocamente el único camino. No hay otro camino más que estudiar la palabra de Dios. Y para que podamos llegar a eso, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la palabra de Dios, porque ciertamente es un poco difícil entenderla. Como les digo, Dios nos dejó ese gran libro, ¿sí?, por medio del cual nosotros podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Y dijo así: toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas de la existencia de su creación, la humanidad, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra y busque el amor. Esto está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Y cuáles son las cualidades de este Dios verdadero? ¿Cuáles son las cualidades que Él tiene, las maravillosas cualidades que Dios tiene? Miren, uno es su sabiduría. Escrito está en Romanos, ¿sí?, 11:33. 2 es su justicia. Está escrito en Deuteronomio 32:4. O sea, hay sabiduría y hay justicia en el amor de Dios. Y otra cualidad importante, y que es la mejor de todas de nuestro Padre Celestial, es el amor, ¿sí? Dios es sabio, es justo, es misericordioso, pero de todo eso, lo mejor es su amor. Y la justicia que Él nos menciona en su búsqueda a través del libro de la Biblia, la justicia es amor. Porque por amor tenemos que ser justos, tenemos que ser equitativos, tenemos que ser, lo que es, ni para un lado ni para otro, lo que tiene que ser, como debe de ser. Por eso es que Dios nos pone a través de sus mandamientos esa gran justicia y ese gran amor. Y por eso es que lo pone en la balanza y se equilibra una cosa con otra.
Como les digo, todo esto lo pueden encontrar en este maravilloso libro llamado la Biblia. Como Dios es amor, de todo lo mejor es el amor, ¿sí? Y lo ha demostrado de muchas maneras. Desde el inicio de la vida, de crear a Adán y Eva, Él demostró amor. Les creó lo mejor, los mejores frutos, los mejores árboles, los mejores animales, los mejores paisajes, las mejores aguas, las mejores tierras. Y no solo eso, sino que les dijo, aquí les pongo de todo, coman de todo, menos de lo que está en el centro. Pero no es que Dios lo haya hecho por capricho o por maldad, sino porque el amor debe ser probado. Y así debe de ser. Es como en la relación entre una pareja. El amor debe de tener prueba de que te soy fiel, debe tener prueba de que te amo, debo de tener pruebas de que te necesito, debe haber pruebas de que en verdad te amo. Lo mismo es con Dios. ¿Sí? Y por eso Dios creó la tierra tan maravillosa, tan preciosamente situada en el universo, la única que le han encontrado las cualidades y las características propias para que el hombre viviera. Dios lo creó con amor, con sabiduría. ¿Cómo no buscarlo? ¿Cómo no buscarlo si en todo lo que vemos encontramos a Dios? Y dice su palabra, simplemente con los ojos que te he dado y con el cerebro que te he dado para pensar y razonar, búscame en lo que yo he creado y me encontrarás. Y así exactamente es como está pasando todo esto. Desgraciadamente los humanos no hacemos caso de esto y caemos en muchos problemas y destruimos la tierra y hacemos que todo se vaya transformando. El Dios poderoso, quien inspiró la Biblia, se ha encargado de que la integridad textual de esta se haya conservado en sus copias hechas a mano. Antiguamente, los escribas transcribían letra por letra y las contaban una por una, para que la transcripción de la palabra de Dios fuera la exacta, hasta que llegó el gran concilio. ¿Quién lo hizo? Todos aquellos líderes religiosos liderados por el Vaticano, liderados por los romanos, y que hicieron los cambios, algunos cambios a favor de ellos, para dominar. Era tanto el movimiento cristiano, era tanta la fuerza de los cristianos, que ya no podían controlarlo. Entonces tuvieron que buscar una manera de hacerlo. Y así lo hicieron. ¿Por qué? Porque se dejan tocar por el diablo y entonces el hombre es cuando actúa mal. Sí, y mal hecho está. La Biblia es el libro más amplio de difusión de la historia. Se han impreso unos 3,000 millones de ejemplares. Ni un libro ha tenido tal impresión. 3,000 millones de ejemplares. Ningún otro libro siquiera se ha acercado a esa cifra. La Biblia completa o en parte se ha traducido a unos 2,000 idiomas. Por eso se calcula que el 98% de la población ya tiene acceso a la palabra de Dios, a la búsqueda de Dios. Ya no hay pretexto. Además existen muchos compendios, concordancias, ¿sí? Perspicacias, entendimientos y tratados que nos explican lo que no podamos entender de la palabra de Dios, ¿sí? Pero dice Dios en su escritura, si tuvieses problemas para buscarme, no te preocupes, puesto que tu iglesia es mi palabra, tu pastor, tu único pastor es mi Hijo Jesucristo y tu Dios soy yo. Búscame a través de Jesucristo y de mi Espíritu Santo. Es un acto de constricción el que tenemos que hacer. Es un acto de que de verdad debemos tener fe y creer que hay un Dios poderoso sobre todas las cosas, que cuando lo invocamos a través de Jesucristo o de su Espíritu Santo, vamos a encontrar respuesta. De hecho, su palabra lo dice, búscame y yo te abriré las puertas y te protegeré bajo la sombra de mis alas. Es importante entonces que tengamos una búsqueda del conocimiento de la palabra. Como les digo, se han hecho unos 3,000 millones de ejemplares, se ha traducido a 2,000 idiomas, y entonces ya el 98% de la población ya tiene conocimiento de la palabra. Ya no hay pretexto entonces para poder salir adelante. Entonces la Biblia es la comunicación de Dios a la familia o a la humanidad o a su creación. Él dirigió su escritura mediante su fuerza activa o su Espíritu Santo y utilizó unos 40 humanos para ponerla por escrito.
De manera que Dios no habla mediante su palabra, sino a través de su Espíritu Santo. La Santa Biblia y la Santa Biblia. El apóstol Pablo escribió: cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombre, sino como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios. Esto está en 1 Tesalonicenses 2:13. Como les digo, es importante entonces, ¿sí?, que debemos buscar a este Creador, a este maravilloso Dios Creador de todas las cosas, de nuestra propia vida. No hay otro camino, no existe otra salida, ¿sí? Déjense de ídolos, déjense de tantas religiones, déjense de tantas cosas. Existe un solo camino, existe un solo Dios y existe un solo pueblo que debe unirse, estar unido en una sola congregación, en una sola idea, en un solo camino de búsqueda de Dios, Señor. Desgraciadamente esto no está pasando. Y podemos ver cómo hay iglesias que se pelean unas con otras, religiones que se pelean unas con otras, y tanta cosa tan equivocada que hay por esta situación, porque no buscamos realmente el verdadero camino, la verdadera guía, la verdadera luz, que es una sola, no hay más. Dios es el creador de todas las cosas, siempre ha existido y nunca dejará de existir. Salmo 92. De él provienen las buenas noticias que se hallan en la Biblia. 1 de Timoteo 1:11. ¿Cómo nos dio la vida? Solo él se merece que le sirvamos y le adoramos. Sí, también podemos ver Revelación, Apocalipsis 4:11. Ningún ser humano lo ha visto jamás, porque él es un espíritu, alguien muy superior a todos nosotros, que somos de carne, hueso y espíritu. Juan 1:18, 4:24. Ahora bien, podemos saber algo acerca de su personalidad al examinar su creación. Por ejemplo, la gran variedad de frutas, de vegetales, de plantas, de animales, cómo somos los seres humanos, cómo funciona nuestro organismo, nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros ojos. O sea, todo tiene un orden. No hay nada que esté fuera de contexto. Todo tiene un orden. Ahora los científicos han tratado de clonar, han tratado de hacer estudios, han tratado de hacer experimentos y no les ha dado resultado, ni les va a dar resultado. Porque se les olvida algo importante que tienen que poner en sus experimentos. Se llama espíritu, la esencia del espíritu. Y al no tener la esencia del espíritu, no van a poder lograr vida, ¿sí? Van a lograr malformaciones, animales malformados, seres malformados, mayores enfermedades, mayores trastornos, pero no una vida y una esencia como tal la dio el Creador, la vida espiritual. Como les digo, es importante acercarnos a nuestro Creador porque de ahí va a depender muchas cosas, pero no acercarse con un fanatismo negativo, ¿sí? No acercarse con hacer exhibicionismos, con hacer teatros. Digo, no es por ahí el camino. Si nunca vimos, por ejemplo, que los apóstoles anduvieran brincoteando, que anduvieran saltando, que anduvieran haciendo tantas cosas. O sea, no es por ahí. De hecho, la palabra dice claramente: cuando quieras estar en contacto conmigo, vete a tu cuarto, a un rincón, ahí póstrate y ahí ponte a hablar conmigo y yo te voy a escuchar. Sin aspavientos, sin tantas cosas, ni mucho menos. Desgraciadamente, le vuelvo a repetir, ahora ya no se hace así. Y es que es importante entender esto, porque en verdad les digo que sí le importamos mucho a Dios. De verdad, desde el momento que nos dio vida, desde el momento que nos ha hecho su creación, desde el momento que nos ha dado este mundo maravilloso lleno de tantas cosas hermosas de su creación, tantos animales. Miren, yo les invito de verdad a que se pasen, a que vean mi muro en Face, y ahí les voy pasando documentales que de verdad me cuesta mucho trabajo encontrar, pero documentales en los cuales les voy mostrando la vida, por ejemplo, en los Andes, la vida en las Amazonas, la vida en el desierto, la vida en muchas cosas. Entonces yo les digo que en verdad tenemos que valorar todo eso, alejarnos de lo material, del materialismo. No es malo el dinero de hecho es bendición de Dios, pero se debe usar para lo bueno, sobre todo para ayudar al prójimo, para el que no tiene que comer, para el que no puede pagar una consulta, para el que no puede tener ahora en los fríos, por ejemplo, yo les ofrezco a gente que no tenga realmente que taparse, búsquenos y con todo gusto les obsequiaremos unas cobijas para que se puedan tapar. Debemos ayudar a la gente que no tiene nada, que no puede, pero desgraciadamente también hay gente que con todo el cinismo del mundo
tienen y aún así van y piden. No lo hagan, porque le quitan a otro que sí lo necesita. Sí, debemos ayudar, el dinero se debe utilizar para eso, se debe orientar a la gente, se debe orientar a la gente a que viva mejor. Les vuelvo a repetir, pásense a mi muro, ahí les paso muchas cosas, cómo construirse su casa, cómo construirse un ropero, cómo hacer muchas cosas para que vayan aprendiendo a hacerlo. A mí en lo particular, créanme que me ha gustado mucho la carpintería, me ha gustado mucho reparar mis aparatos, y sí lo hago. Luego me critican mis amigos, no, es que ¿por qué lo haces? Que zapatero a tu zapato, pues dirás misa, pero es hermoso aprender a hacer las cosas y que uno misma las pueda reparar. Además, te ahorras dinero, te ahorras tiempo, porque lo haces rápido, las personas luego tardan en hacerte las cosas, y lo vas a hacer bien. Y hay que darle gracias a Dios de que nos dio un cerebro para hacer las cosas y un corazón para sentir y poder hacer esto. Jehová nos da la oportunidad de acercarnos a Él mediante la oración. La oración es una gran bendición. ¿Sí? En un programa pasado les hablamos de las bendiciones y los milagros. La bendición más grande y el milagro más grande. Créanme que la oración es una gran bendición. Y nos dejó una maravillosa oración, el Padre Nuestro. Si analizamos el Padre Nuestro, les prometo en próximos programas traerles el análisis del Padre Nuestro. Palabra a palabra nos va guiando y nos va diciendo algo para que lo entendamos. Entonces, la mayor oración para acercarnos y buscar a Dios es el Padre Nuestro. Pero hay un detalle. Para buscar a Dios, ¿cómo necesitamos estar nosotros? Porque somos pecadores, erramos, tenemos defectos. Sí, y a veces erramos muy rápidamente, ni siquiera nos detenemos a pensar lo que vamos a hacer. Bueno, Dios está consciente de eso y Él pide que nos vayamos puliendo poco a poco, pero tiene que ver nuestra intención de dejar de pecar. ¿Qué es pecado? Robar, matar, difamar, mentir, consumir drogas, consumir alcohol, fornicar a lo loco, que hasta infecciones te pueden traer. Tenemos que dejar de hacer todo eso. Tenemos que dejar de robar, tenemos que dejar de matar, tenemos que dejar de violar, tenemos que dejar de emborracharnos, de fumar, de drogarnos. Porque todo eso nos lleva a la maldad. El diablo hasta brinca con sus salchichincles, ¿verdad? Y están brincando de felicidad porque hagamos todo eso, porque sabe que nos vamos a perder. Y como Él sabe que ya no tiene salvación, porque ya está sentenciado, Dios le dijo, voy a poder perdonar a quien sea, pero a ti no te voy a perdonar. Para ti te tengo el abismo profundo, la negrura, la no resurrección. De hecho lo va a encarcelar. De hecho, de alguna manera está encarcelado, pero no al 100%. Si lo invoca sale. Pero lo va a encarcelar al 100% en esos 1000 años que vienen. Que no sabemos en qué tiempo llegue, porque nadie sabe los tiempos más que nuestro Padre Celestial. Nadie sabe los tiempos ni los momentos, pero de que va a suceder, va a suceder. Entonces tenemos que dejar de hacer todas esas cosas que son negativas, que ensucian nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestros sentimientos, y tenemos que buscar la paz, la tranquilidad y el amor. Ahora bien, es cierto, vivimos un tiempo muy difícil. Difícilmente la gente entiende un platicar, un hablar. Yo he visto gente que con poquito se están golpeando, con poquito sacan un cuchillo, con poquito te disparan, con poquito te hacen un daño. Dice la palabra, aléjate de esas gentes. Si alguien les provoca un problema, no le hagan caso, dense la media vuelta y váyanse. No les sigan buscando más problemas, porque esa persona va a estar impulsada por el maldito demonio y va a hacer que le saque un cuchillo, va a hacer que le dé un disparo, va a hacer que le dé un mal golpe, que le haga daño. Aléjese, no porque se aleje es cobarde, es sensatez. Es sensatez. Mamás, recuerden cuando alguien los agrede o les hace algo, ¿qué hubiera hecho o qué hizo Jesucristo cuando Él fue agredido? Él se daba la media vuelta y se iba. Nunca se peleó, y eso que lo ofendieron, que lo lastimaron, eso que le hicieron muchas cosas, y nunca se peleó ni nunca entró en conflicto. Darse la media vuelta, irse y encomendarse a Dios. Y verán que Dios ayuda, y verán que Dios nos saca adelante. Pero es importante entonces, sí, buscar a Dios para poder salir adelante, ¿no?
Como les digo, nos da Jehová la oportunidad de acercarnos a través de, mediante la oración. Él se interesa por cada uno de nosotros. Esto lo pueden ver en el Salmo 65:2, 145:18. Además está dispuesto a perdonarnos y reconoce nuestros esfuerzos por hacer su voluntad. Reconoce nuestros esfuerzos por hacer su voluntad. Él sabe que estamos en un mundo pecador, sabe que estamos en un mundo sucio, contagiado, lleno de soberbia, de orgullo, de maldad, de violencia, de muchas cosas. Pero si usted y yo nos detenemos y decimos ya no más, vamos a estar tranquilos, voy a rechazar el mal, Él se agrada y nos da las armas, nos da los instrumentos para entrar en confianza con Él y irnos alejando de este problema tan grande que es la maldad. Porque a como vamos, nos estamos autodestruyendo, estamos acabando con toda su creación, estamos acabando con todo, quieren que pelearse país con país, hacen guerras, inventan que los atacaron para ir a atacarlos y quedarse con sus cosas, con sus riquezas naturales. Tantas cosas que ahora hay, que yo he ido descubriendo a través de mi estudio de la palabra de Dios, porque el estudio de la palabra de Dios no se concierne nada más a esto, sino a investigar sus profecías y por qué suceden las cosas. Y te das cuenta de todo lo que está pasando y cómo está sucediendo, pero todo lo controla el maldito demonio que está haciéndonos perder para que nos vayamos con él. Y no vamos entonces a ser tomados cuando la muerte nos aceche. Nuestro espíritu no será tomado por Dios ni sus ángeles. Y nos iremos al abismo profundo, a la oscuridad, junto con el diablo. Y entonces ahí va a ser el crujir y rechinar de dientes. Ahí es donde vamos a sufrir y vamos a desear haber querido cambiar. Entonces busquemos a Dios para que podamos pues salir adelante. Muy bien. Ahora voy a hablarles de del tema médico. Vamos a hablarles de menopausia. La menopausia es un problema, un trastorno que se presenta en la mujer ya entrada en edad. Pero hay premenopausia, mujeres que a los 40 años, 38 años, presentan síntomas de menopausia. La menopausia es el tiempo en el cual cesa la menstruación y por ende los niveles hormonales de estrógenos descienden dramáticamente. El climaterio es el periodo transicional durante el cual cesa la capacidad reproductora de la mujer. Entonces tenemos menopausia y tenemos climaterio. Vamos a hablar de menopausia, aunque la climateria digamos que es la antesala, el climaterio para la menopausia. La edad promedio en que ocurre la menopausia es entre los 48 y 50 años de edad. Hay muchos cambios físicos en la mujer. Empieza a tener resequedad vaginal. Por lo tanto, al tener relaciones sexuales, le duele, le molesta, le lastima. Empieza a tener también cambios de su temperamento, ¿sí? Cambios de su carácter. A veces se vuelven deprimidas y por todo están llorando y por todo se sienten mal, o a veces se vuelven muy agresivas y todo les molesta. Y ahí sus compañeros deben entenderlas, deben comprenderlas, porque la mujer sufre mucho más que el hombre. ¿Por qué creen? Porque vino desde Adán y Eva, por lo que hizo Eva, de llevar a Adán al pecado. Por eso la mujer tiene que dar a luz con dolores, por eso la mujer tiene que ser un sufrimiento su embarazo, y por eso la mujer sufre tantas cosas, entre ellos la menopausia. Yo sé que desde el punto de vista científico tiene una explicación, soy doctor, yo lo sé, pero atrás de todo está el Espíritu de Dios. Créanme lo que así es. Y por cierto, quiero mandar un saludo muy afectuoso a mis compañeros médicos. Algunos compañeros médicos me han reclamado y me han dicho que por qué no uso terminología médica para explicar los temas médicos. Que me disculpen, pero los temas no son para ustedes, son para la gente. Y la gente no son doctores para entender los términos médicos. Tengo que bajarme y ver la manera de explicarles lo más explícito para que vayan comprendiendo los temas. Mas, sin embargo, pues mando un fuerte saludo a mis compañeros, ¿verdad? Pero no puedo hacerlo porque pues yo sí lo sé, mi compañero médico también lo sabe, los términos médicos, pero la gente no, entonces no me entendería. ¿Cómo entonces voy a ayudarles a prevenir enfermedades? Entonces es importante, ¿verdad? Sufren cambios tremendos, por ejemplo, en los ovarios. Sí, se van adelgazando, los ovarios disminuyen de tamaño y en ocasiones se llenan de quistes. Ojo, es importante eso. El aparato genital también sufre problemas, se cambia su pH, ¿sí? Las células del miometrio son reemplazadas en parte por el tejido fibroso, se adelgaza y atrofia el endometrio. Estamos hablando del aparato genital, lo que es el útero, los ovarios, la trompa de ovarios, la vagina.
¿sí? La vulva y la vagina se van degradando de tal manera que se van resecando y entonces su pH cambia y tienen bastantes problemas. La vejiga y la uretra se adelgaza, el epitelio queda más propenso a las infecciones, por eso las mujeres luego tienen mucho mal de orín o les arde mucho para orinar. La piel y las glándulas mamarias se adelgazan y pierden elasticidad y disminuye la secreción de las glándulas sebáceas y las sudoríparas. El tejido glandular de las glándulas mamarias se atrofia y es reemplazado por grasa. El aparato cardiovascular también sufre muchos problemas, se eleva el colesterol, los fosfolípidos, los triglicéridos y la diabetes o el azúcar. El esqueleto, o sea, los huesos, pierden calcio. Es importante esto, ¿eh? Fíjese todo lo que le pasa a la mujer. ¿Cómo no entenderla? ¿Cómo no comprenderla? ¿Cómo no ayudarla? Está sufriendo. El hombre, la menopausia, la andropausia le llega hasta los 65 años de edad, o 60. O sea, 5 o 10 años, normalmente son 10 años más tarde, y a veces ni lo presenta. Lo único que le pasa al hombre es que le disminuye el apetito sexual. Pero no le pasa todo esto, ¿eh? Y a la mujer sí. Pero les vuelvo a repetir, todo esto es parte de lo que sucedió hace más de 6,000 años. Entonces el paciente tiene muchos problemas, siente, por ejemplo, dentro de los síntomas, siente un rubor facial, o sea, como que se le pone enrojecida la cara y caliente. Hay sudoración nocturna o por la tarde, trasuda mucho el paciente. Sí, cae en letargo, falta de concentración, irritabilidad, depresión, agresividad, labilidad emocional, angustia. Tiene disminución del apetito sexual. Sí, le duele para tener relaciones. Con frecuencia el paciente siente muchas ganas de ir a orinar y a la hora de ir a orinar no orina. Entonces sí hay muchos problemas para la situación de la menopausia en la mujer. Sufre mucha caída de pelo. Miren, a lo mejor les traiga yo un programa, no sé, les digo a lo mejor porque no sé si lo vayan a entender, de la importancia de tener relaciones sexuales. O sea, lo importante que es que tengamos relaciones sexuales. Se ha visto en estudios nuevos que si tienes relaciones sexuales constantes, la mujer tarda más en aparecerse la menopausia. Incluso ha habido mujeres que tienen a la edad de 40, 45 años una buena relación sexual, a los 50 años, y ni cuenta se dan cuando se les presenta la menopausia. ¿Por qué? Porque la relación sexual estimula a los ovarios y a estos estimulan a las hormonas de la mujer, a los estrógenos y la progesterona, que es lo que decae en la menopausia. Entonces es como si se inyectara a la mujer estrógenos. Después con calma les traeré un programa para hablarles de la importancia de la relación sexual, pero con amor. Verán que hasta detiene el envejecimiento, hace que perdamos menos calcio, que estemos mejor. Incluso llega el momento en que a través de la misma relación sexual con amor se llega a la necesidad de buscar a Dios. Pero con calma vamos a preparar este tema porque es delicado y necesito que lo entiendan tal y como es, no con morbosidad, ni con maldad, ni con cosas que no van. Entonces, como les digo, los síntomas del climaterio son tremendos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tratamiento se tiene que hacer? El tratamiento es la restitución de las hormonas. Es prescribirle al paciente estrógenos y progesteronas. Pero hay un pero, que los estrógenos causan cáncer. Cáncer en la glándula mamaria, cáncer en el endometrio. Entonces no es tan sencillo prescribir estrógenos. Tienen que hacerse meticulosamente, su médico de confianza tiene que hacerlo cuidadosamente, bien estudiado, para dosificarle la dosis de estrógenos y progesterona para que no le vaya a provocar, por otro lado, un cáncer, entonces ya sería peor el tratamiento que la enfermedad, ¿sí? Existen implantes a través de parches, existen pastillas, existen muchas cosas, pero desgraciadamente sí nos pueden llegar a provocar. Aquí me dice mi libro, este libro que es un libro de especialidad de ginecología, me dice, altísimo el riesgo de tromboembolias y cáncer por la administración de estrógenos en la menopausia, así como hepatopatías, que es enfermedades del hígado, y coronopatía preexistente, o sea, problemas en las venas coronarias del corazón. Entonces realmente sí está difícil esto, ¿no? Está difícil esto. Se pueden dar tratamientos para la depresión, eso sí, se puede dar tratamientos para los síntomas vasomotores, o sea que el rubor
de la cara y todo. Existe un medicamento que se llama clonidina, que nos ayuda a estas situaciones, drogas psicotrópicas que también nos van a ayudar, pero en realidad, créanme, y de verdad se los digo, es difícil tratar a un paciente de que tiene menopausia. Ahora bien, desde el punto de vista natural, ¿qué podemos hacer? Existe una planta medicinal que se llama rosácea, que nos ayuda a controlar al menos en un 30-35% los síntomas de la menopausia. Así como también tomar mucha agua diaria, agua hervida, para equilibrar la alcalinidad y la acidez del cuerpo humano. De hecho, es recomendable cambiar nuestro pH del cuerpo. Si estamos ácidos, vamos a sufrir mucho más enfermedades y nos vamos a envejecer más rápido que si estamos alcalinos. Entonces, tomar mucha agua hervida con limón sabe, a lo mejor a muchos no les gusta porque pues ciertamente no sabe tan bien, pero sí nos ayuda mucho a cambiar la alcalinidad. En mi consultorio, quien guste checarse su estado de alcalinidad y acidez sin costo alguno, con todo gusto, acuda. Tengo un aparato que lo hace y que nos checa la alcalinidad del cuerpo humano para aquellas personas que no tienen para costeárselo, porque ciertamente es un poco caro, pero con todo gusto para quien no tenga, vaya al consultorio y le checamos su alcalinidad. Pero sencillamente tomando mucha agua hervida con limón ayuda también a la mujer en la menopausia. Y vitaminas y minerales, pero completas. Hay varios tipos de vitaminas y minerales. Una presentación completa es aquella que tiene más de 34 elementos entre minerales y vitaminas. ¿Sí? Existen muy pocos medicamentos o presentaciones que lo tienen, entre ellos uno se llama Centrum, y no estamos haciendo propaganda ni nada, pero sí es bueno. Y otro que se llama Biometrics. De ahí en fuera los demás están muy disminuidos. Nuestro cuerpo trabaja con vitaminas, minerales, agua, descanso, ¿sí? Estar tranquilos y el mantenernos en espiritualidad. Así trabaja, así nos hizo Dios. Prueba de ello, que nos hizo de la tierra, y todos los minerales y vitaminas que hay en la tierra los tiene nuestro cuerpo humano. Entonces, tomar mucha agua. La mujer que llegue a los 50 años de edad debe llevar una vida más tranquila. Sus esposos, sus compañeros, entiéndanlas, se sienten muy mal, de verdad. O sea, la mujer sufre mucho más que el hombre, se siente muy mal y hay que entenderla y llevarla con el médico, su médico general de confianza, para que le prescriba los medicamentos precisos. Ahora, también ya hay por ahí algunas nuevas presentaciones de tipo enzimáticas que han salido para controlar las reacciones enzimáticas que ocasiona la falta de estrógenos y progesterona. Pero el tratamiento ideal sería darle al paciente estrógenos y progesterona, pero desgraciadamente el riesgo de contraer cáncer es mucho, mucho, muy alto. Hay pacientes que están en la menopausia y que empiezan a presentar sangrados. Al contrario de que se les quita el sangrado, empiezan a presentar sangrados. Entonces tenemos que investigar qué está pasando en un paciente que presenta sangrado en estado menopáusico, porque pudiera tratarse de miomas, pudiera tratarse de quistes de ovario o de cáncer cérvico uterino, que también son problemas muy severos y muy graves para la mujer, ¿sí? Entonces, cuando una mujer está en su estado menopáusico, tiene 52 años de edad, desde los 48 hasta los 58, más o menos 55 años de edad, y empieza a tener su estado menopáusico, sus sudores, su rubor, todo lo que siente, sus cambios de personalidad y todo, pero aparte, en lugar de que se le quite la menstruación, presenta sangrados, cuidado. Nos está avisando, sin temor a equivocarnos, de que hay un mioma, un quiste o un tumor o un cáncer cervicouterino. Bueno, incluso lo más sencillo pudiera ser que hubiera un poco de hemorragia por esos cambios hormonales, pero esa hemorragia se quita luego. Pero si la hemorragia es constante y constante y constante, no dude, vaya con su médico, porque de por sí la mujer cuando regla pierde mucha sangre y puede caer en un estado de anemia. Pero sobre todo, el mioma es operable, los quistes son operables y no son cáncer, pero el cáncer como tal es malignidad y nos lleva a la muerte. Yo estuve en el Hospital Siglo XXI, en el Centro Médico La Raza, estuve en San José y San Alejandro, aquí en Puebla, y vi muchas mujeres con cáncer cervicuterino morir horriblemente, desangrándose y con el tumor y diseminado al cuerpo,
Y es una muerte terrible. Y no hay por qué morir así. Dios no nos hizo para morir mal. Nos hizo para morir en espíritu, tranquilamente y en paz. Entonces, chéquense, acudan con sus médicos, médico general de confianza, para que vayan poco a poco, pues, investigando y dándose cuenta de qué problemas pueden tener, ¿sí? La mujer con menopausia realmente sí tiene muchos problemas. Otro medicamento que se usa para el rubor facial y que mejora la taquicardia y las palpitaciones, porque las mujeres que tienen menopausia sufren taquicardia y palpitaciones, es el propanolol. Son medicamentos que han estado probados bien efectivamente. A lo mejor ya son un poco, ya salieron hace algún tiempo, pero de verdad que han dado buenos resultados. Yo no sé por qué los laboratorios van cambiando medicamentos muy buenos, que han trabajado por miles, bueno, no miles, pero mucho tiempo de años, varios años, muchos, no sé, a lo mejor 30 años, 35, 40 años, y van metiendo nuevos medicamentos que no tienen el mismo resultado. Algunos sí, hay medicamentos nuevos que sí trabajan muy bien, pero la verdad han quitado medicamentos que por siempre han trabajado bien y han dado buen resultado. Ahora bien, ¿qué sucede con la mujer que le quitan un ovario o que le quitan el útero y llega a la edad de la menopausia? Bueno, sencillamente su problema es menor. ¿Sí? No va a tener tantos síntomas, de hecho vas a nacer casi nulos, va a estar tranquila y va a salir adelante de este tipo de situaciones que se presentan. Alrededor de la mitad de todas las mujeres tienen síntomas climatéricos, si no es que hasta en el 70%. Otro 25% solicita ayuda por la importancia de los síntomas, es decir, hay mujeres que no soportan tras sudar tanto, estar sudando tanto, el rubor, que sienten como si tuvieran calentura, como si tuvieran temperatura, no también. Y hay mujeres que presentan dolor en las glándulas mamarias y en el vientre, en el área de los ovarios, sí, presentan mucho dolor. En el programa pasado les hablamos de dismenorrea, que era el dolor cuando la mujer iba a arreglar. Bueno, cuando la mujer está en menopausia, también llega a tener muchos dolores, tanto en las glándulas mamarias como en los ovarios, ¿verdad? En la parte de los ovarios y el útero. También si una mujer llega a la menopausia y tiene una anexitis conjunta, va a sufrir mucho. ¿Qué significa anexitis? Ya también les hablamos de anexitis. Significa cuando hay una inflamación, infección muy fuerte de ovarios, úteros, de las trompas de falopio y de la vagina. ¿Y cuáles son los síntomas? Mucho flujo, mal olor, comezón, dolores. Y cuando se junta ese problema con la menopausia,